Damos la bienvenida a la doctora Cristina Joica, investigadora y docente en Planificación Urbana para el Cambio Climático de la Universidad de Victoria, en Canadá. Su investigación se centra en las comunidades energéticas y las relaciones entre la geografía y la transición energética justa. Lidera una investigación en colaboración con Clean Energy BC para documentar los beneficios socioeconómicos de las energías renovables para las primeras naciones de la Columbia Británica. La doctora Joica nos presentará sus aportes sobre la distribución de beneficios del desarrollo que resulten en políticas de transición energética en territorios ancestrales. En el transcurso de esta presentación se proyectará en la pantalla principal un código QR en el cual podrán formular las preguntas que quieran formular para este espacio. Bienvenida, doctora Joica. El escenario es suyo. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Primero, me gustaría disculparme con ustedes porque mi español es un poco desafiante, así que, bueno, aprecio mucho que ustedes puedan sentarse aquí para escuchar mi traducción. Muchas de mis diapositivas son en inglés, entonces voy a hacer lo mejor para hablarles de las cosas más importantes sobre estas diapositivas que les voy a presentar. Yo trabajo en la Universidad de Victoria, entonces sí me gustaría mucho empezar reconociendo y respetando estas personas indígenas cuyos territorios la Universidad de Victoria y donde yo vivo están estos grupos, y también las personas cuya relación con la tierra de la Universidad de Victoria continuamos hasta este día. Tenemos una relación muy estrecha. Me gustaría también agradecer a quienes me financian. Tengo diferentes organizaciones en Canadá. Recibo financiación de la investigación que les voy a estar mostrando el día de hoy. Bueno, ayer tuve un almuerzo muy agradable con los organizadores y me recibieron mucha información de lo que voy a ser interesante para todos ustedes. Y también me gustaría mucho motivarlos a que hagan preguntas y así algo que tengamos que clarificar o aclarar o algo que ustedes vean que les interesa, sientan la libertad de hacerlo. Pueden revisar mi página web y me gustaría mucho compartir todo esto con ustedes. Voy a hablarles brevemente sobre las relaciones de investigación con las personas y los grupos indígenas y las comunidades, porque yo soy investigadora y trabajo en una institución académica. Por lo tanto, esto es muy importante. Y también voy a hablar brevemente sobre la transición energética en Canadá. También voy a hablarles un poco de lo que estamos haciendo ahorita. Son lo que nosotros llamamos los modelos de energía comunitaria, cómo las comunidades están participando con la infraestructura.
energética con la comunidad. También quiero hablarles un poco sobre una historia, sobre las participaciones comunitarias indígenas en la energía renovable en Canadá. Y luego me gustaría también hablarles de esto porque luego me gustaría conversar sobre cómo este discurso está cambiando actualmente. Y voy a concluir con modelos emergentes y con tendencias que tal vez pueda ser inspiración para todos nosotros en este salón. Las relaciones son muy importantes para decolonizar la investigación. Tradicionalmente en Canadá, por muchísimo tiempo, debido a una historia de que tenemos, se va haciendo sobre comunidades indígenas. Entonces, en este momento es muy importante que la investigación está para las comunidades, no sobre las comunidades indígenas. ¿Y qué significa esto? Que el modelo que yo utilizo para la investigación es que yo trabajo en alianza con personas en las organizaciones como un modelo para una co-creación. Yo nunca hago mis investigaciones sola, sin tener una alianza de parte de una organización o alguna comunidad indígena. Mi investigación empezó con Alicia Campney, quien ahora es abogada en Ontario, Canadá. Ella proviene de comunidades ancestrales y de un pueblo indígena, y hace algunos años me dijo que ella quería que la supervisara en su investigación con respecto a las comunidades energéticas que trabajan en proyectos de energía, y de entrada le dije que yo no conocía mucho sobre las comunidades indígenas o tradiciones o ancestros. Yo no sabía mucho de esto, y ella me dijo: no se preocupe, mire, usted sabe mucho sobre energía comunitaria, entonces sí quiero que trabaje conmigo y nosotros vamos a trabajar juntas sobre estos proyectos, sobre este proyecto de investigación. Entonces aprendí mucho de Alicia, especialmente sobre la Constitución, sobre muchas de las leyes y las instituciones que gobiernan las instituciones y los pueblos indígenas y las estructuras coloniales en Canadá. Y ella es la razón por la cual yo estoy aquí hablándoles a ustedes sobre todas las investigaciones que yo he empezado a hacer desde que empezamos a trabajar juntas. Creo que esto fue en el 2016. Mi siguiente estudiante con la que trabajé es Katarina Savic, y ella en ese momento estaba trabajando para el Consejo Canadiense de Modelo de Negocio. Les voy a hablar un poco después del Aboriginal Business, el Consejo Canadiense para el Negocio Aborigen, y ya les voy a hablar un poco de esto con Katarina. La investigación más reciente ha sido con Clean Energy BC, que está incluyendo más de 41 naciones incluidas y son miembros de esta organización de Green Energy. Entonces, la investigación con las comunidades indígenas para mí se trata todo de crear redes. Si ustedes ven algún artículo, reportes en esta charla que ustedes quisieran tener acceso, los invito a que entren a mi página web o que se conecten conmigo en este correo electrónico. Entonces, todas estas personas son las investigadoras que han trabajado conmigo en la investigación que les voy a mostrar hoy. Son un grupo de investigadores que han trabajado en el tiempo. Hay diferentes instituciones y están trabajando en distintos niveles, desde nivel de no graduados, de estudiantes de pregrado hasta posgrado, y también en Nueva Zelanda y en Canadá. Hay de todo. Entonces, he dedicado una sola diapositiva para la transición energética en Canadá, para poderles ofrecer una idea muy buena de lo que nosotros estamos transicionando. Bueno, no se ve tan bien como yo esperaba, pero aquí tenemos digamos, una división de las emisiones, pero lo importante de conocer en las emisiones de Canadá es que el 80% de nuestras emisiones están relacionadas con energía, los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país muy grande, hay también distancias muy largas, tenemos una concepción per cápita muy amplia, y también porque nosotros tenemos un sector de combustible bastante amplio. Eso hace parte de nuestros ingresos. Entonces, la visión para transicionar un poco sobre combustible fósil es con la parte de la electrificación. Ustedes pueden ver que están planeando electrificar mayores, más limpias y más inteligentes. ¿Qué significa esto? Que el Canadá está planeando aumentar la red de energía en unas 2 o 3 veces, lo cual esto es muy grande.
Esto nos traía casi de 500 a 1000 gigawatts. Imagínense ustedes, y para poder hacerlo más limpio, el plan que tiene Canadá es que ellos tal vez van a confiar en energía eólica y en energía solar, lo cual ustedes saben que esta es la energía renovable más barata, más económica en el mercado. Entonces, brevemente quiero hablarles sobre el proyecto de energía comunitaria. Esto hace parte de lo que yo he estado involucrado más o menos en los últimos 6 años. Entonces, ¿qué es la energía comunitaria? Nosotros podemos ver aquí un número y esta figura, esta gráfica nos muestra que junto con el eje vertical nosotros podemos hablar sobre participatorio abierto y cerrado e institucional. Este es el proceso. Las personas en una comunidad que estén participando de cierta manera, que puedan integrarse, que sea abierta para ellos, que puedan entender lo que está ocurriendo, que se llevan juntas para poder participar y integrarse en todas las decisiones. O si por el contrario está ocurriendo sin que las comunidades participen ni sepan qué está ocurriendo. En el eje horizontal nosotros tenemos el resultado, que son los beneficios, privados y distantes, o si son locales y colectivos. Entonces la energía comunitaria habla sobre priorizar beneficios que son locales y colectivos para una comunidad local, sobre los beneficios que son distantes y privados. Esto puede alejar a la comunidad. La comunidad con propiedad comunitaria depende sobre actores del Estado y el apoyo, que es donde los gobiernos y la gobernanza entra a tomar un rol importante. La estructura institucional, las leyes que nosotros tenemos son un factor muy importante en la manera como los proyectos de energía comunitaria pueden empezar, pueden salir y ser exitosos en cierto contexto. En el caso de Canadá, a mediados del 2000, nosotros tuvimos algunos programas para procurar energía renovable, como este programa de Wind Tariffs, y nosotros tuvimos algo que se llamaba una aboriginal, o sea, algo con aborígenes que estaba apoyando con proyectos indígenas, por lo menos en Ontario. ¿Por qué energía comunitaria? Un metaestudio nos indica que la aceptación social está unida al control de la toma de decisiones y a los beneficios locales de energía renovable. Entonces, si las comunidades están involucradas, si están comprometidas, si están recibiendo beneficios, hay mayor probabilidad que haya una aceptación local de ese proyecto. Sin embargo, en términos del tema para el día de hoy, ha habido una falta de comunicación consistente para los beneficios socioeconómicos, tanto de proyectos locales o proyectos que están unidos a redes. Y esto reduce nuestra comprensión de cómo diseñar una política efectiva para motivar estos proyectos y también para tener aceptación social. Sin embargo, hay unos resultados tempranos sobre este estudio que tiene, bueno, no hay tantos estudios que podamos nosotros apoyarnos, pero este metaestudio nos mostró algunos beneficios. Pueden variar entre desarrollo económico, ingresos, hasta aceptación del proyecto, de desarrollo de capacidades, capital social, pero también empoderamiento de la comunidad. También hay beneficios adicionales cuando estos proyectos están unidos a red, cuando tenemos energía que está unida a una red en lugar de producir energía que va a utilizarse a nivel local. Y este tipo de beneficios incluyen que son mucho más fáciles, reciben más apoyos, tienen políticas apoyadas, hay un mayor diálogo en cuanto a cómo podemos escalar este tipo de proyectos y cómo podemos replicarlos. Entonces, me gustaría contextualizar estas transiciones energéticas y energía comunitaria, y eso es algo que yo sé que ustedes van a estar muy familiarizados, y sé que muchas personas que están trabajando en el área de energía para comunidades y energías por las comunidades, sé que todos ustedes conocen de esto. Entonces, en la parte superior de esta diapositiva, ¿cuáles son esas redes? Como se ven ahora, como se veían, el cual la electricidad fluye del lado izquierdo al derecho, se genera por un lado y se consume en el otro lado. Y en la parte inferior lo que nosotros tenemos
Es una red que es mucho más descentralizada y esta va a tener diferentes elementos, pero también va a tener muchas comunidades y también personas, viviendas, negocios produciendo su propia energía y consumiéndola. Entonces, una transición de energía o transición energética o la energía renovable es la energía más económica en el mercado actualmente, es mucho más económica que el carbón. Es fundamentalmente sobre descentralización, es sobre tener nuevos actores pequeños, empresas medianas y pequeñas, comunidades, alcaldías, autoridades locales que tienen nuevos roles, nuevos papeles y responsabilidades. Entonces, esta descentralización no solamente es tecnológica, pero también es económica y también es política. Y cada momento que yo tenga o cada vez que yo tengo una conversación sobre este contexto, yo escucho los diferentes conflictos que ocurren. Conflictos, por ejemplo, entre las comunidades y gobiernos al alto nivel, conflictos entre utilidades monopolistas y comunidades, y esto está ocurriendo en todo el mundo. Si usted está participando en esta transición como comunidad, usted hace parte de esta descentralización que es política y económica, y usted va a encontrarse con muchas de estas dificultades en entenderse unos a otros, los conflictos, o tener aquellos legisladores haciendo políticas que no lo van a apoyar en lo que usted está tratando de hacer. Y esto es debido porque es un cambio en el paradigma en cuanto a los cambios fundamentales que van a ocurrir en las estructuras regulatorias y también procurar y poder administrar energía. Y esto crea una presión y una lucha de poderes que muchas veces necesita cambiar. Y no siempre estamos seguros qué va a ocurrir. A medida que este proceso continúa, no están seguros qué rol o qué papel van a jugar en el mercado. Y les voy a contar un poco sobre esto hacia el final de mi presentación y lo que está ocurriendo en el British Columbia, en Canadá, en mi región. Entonces, brevemente me gustaría hablarles sobre cuáles son los modelos para la participación comunitaria en los proyectos de energía renovable. Mi primer proyecto en esta área fue con el profesor Dr. Julie MacArthur, que en ese momento estaba en Ontario, en Nueva Zelanda, y ella estaba estudiando energía comunitaria y modelos así en Nueva Zelanda. Entonces, los modelos de energía comunitaria van a ser muy diferentes en distintas partes. Eso es lo que nosotros podemos decir al respecto. Por ejemplo, un modelo muy común para propiedad comunitaria con energía renovable en Europa es el modelo cooperativo. Entonces es un miembro, un voto, una acción. Este es un modelo muy participatorio. Sin embargo, en Europa ese modelo no ha sido muy inclusivo en el rango de las personas de distintos antecedentes, principalmente es personas con mayor poder adquisitivo. No ha sido muy diverso a nivel de género en términos de quiénes son miembros de esas cooperativas en Europa. Pero nosotros también podemos tener grupos de caridad involucrados en energía comunitaria. También podemos tener alcaldías y podemos también autoridades locales que tienen propiedades con energía renovable. Y por ejemplo, en Los Ángeles, la alcaldía tiene su propia y también tienen sus propios servicios públicos. También en Autoria, en cooperativas había mucha perfecta, tenían fondos y debido a las estructuras, habían fideicomisos de cómo poder hacer un proyecto aquí en Nueva Zelanda. Entonces, como ustedes inicien con su contexto, simplemente conozcan que el modelo europeo de una cooperativa puede no ajustarse con su contexto particular y podría ser que hay otro modelo de negocios, por ejemplo, en Colombia, que pueda ajustarse con su contexto mucho mejor. Bueno, entonces una historia breve de las participaciones comunitarias indígenas en energía renovable en Canadá.
Algunas de las palabras voy a tener un poco de problemas con al leerlas, pero este es un artículo que fue en coautoría con Alicia y es de acceso abierto si ustedes lo quieren leer y con Cristina. Más o menos tenemos 700 comunidades indígenas y ellas son Inuit, Métis y First Nation, y todas estas comunidades tienen diferentes culturas, diferentes idiomas y tienen diferentes maneras de gobernanza, pero lo que sí tienen en común es que todas están tratando los mismos gobiernos coloniales a nivel federal. Cerca de 170 son remotos, no están conectadas con red, y más de 500 personas de esas comunidades están conectadas a red. Las personas indígenas han sido desplazadas y excluidas de muchas maneras por unas infraestructuras de asentamientos coloniales y por instituciones, y han sufrido de manera social, con su bienestar, con su salud, casi que por muchos siglos. Y aunque estas instituciones coloniales y asentamientos de las personas indígenas tienen diferentes concepciones de lo que sí significa la reconciliación, todo trata sobre construir relaciones entre las personas indígenas, y la energía renovable ha sido vista como un proyecto que podría traer reconciliación. Entonces, como ya lo mencioné, la energía renovable depende de muchos actores, y con este país que es muy colonialista significa que estos colonialistas de asentamientos que trajeron relaciones donde los proyectos de energía renovables pues se pueda situar y pueda ayudar con la reconciliación. En Canadá esto se hace a través de la Constitución, con la ley indígena, con la reclamación de tierras, asentamientos y declaraciones con órdenes y leyes indígenas y tradiciones. ¿Qué significa todo esto? Es que es muy difícil estudiar tantas comunidades como un todo. Entonces, pero con Alicia estudiamos muchos proyectos en Canadá. Y Alicia siempre me recuerda que al final las rutinas de colonialismo controlan y nos evitan y dicen, y muchas veces se resisten a un cambio, dicen no a un cambio. Esta Comisión de la Reconciliación y la Verdad reportó 94 llamados a la acción, promoviendo la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los grupos indígenas. Creo que muchos de ustedes están familiarizados con esto. Y lo que nosotros tomamos de esto es que los artículos 26, 28 y 29 de este UNDRIP reseña y resalta los derechos de las personas indígenas al control y al desarrollo de sus tierras, sus territorios en los cuales ellos pertenecen, incluyendo los confiscados, recursos, así como el derecho a proteger, conservar el ambiente, junto con la importancia de un consentimiento informado, libre y previo a cualquier actividad futura que pueda tomar en estas tierras. Entonces, Alicia trajo a colación 194 proyectos en Canadá que busca y llama la participación de las comunidades indígenas. Y ella dijo, bueno, analicemos esta lista de proyectos en términos de si el proyecto es sobre tierra de tradiciones o si las comunidades indígenas tienen control sobre los proyectos de estas tradiciones. Y si estamos haciendo un análisis cuantitativo, que es lo que nosotros estábamos haciendo, nosotros simplificamos la idea de control a la mayoría de la propiedad. ¿Qué significa esto? Que tiene más o menos 50% de propiedad del proyecto, como un método de poder determinar rápidamente si estaba en control o no. Nosotros también miramos si los proyectos estaban en reservas, y reservas son aquellos lugares que las leyes de colonialismo han desplazado a muchas comunidades indígenas en Canadá, y con frecuencia las reservas no se ajustan con su tierra de tradiciones, con sus ancestros, y esto se puede sobreponer una con otra. Entonces, si la energía renovable está contribuyendo a la reconciliación, esto lo preguntamos y circulé 3 números. Nosotros encontramos que 22 proyectos estaban completamente adueñados y había un control total de las poblaciones indígenas con el proyecto. Y esto era normalmente solo las reservas, pero eran proyectos muy pequeños, eran proyectos que solamente eran para autoconsumo, podrían estar en el techo
de un centro comunitario o una escuela o algo por el estilo. 19 proyectos y 60 proyectos mostraron menos del 50% propiedad o ningún tipo de propiedad sobre territorio tradicional. Entonces, lo que nosotros encontramos con esto, que de 194 proyectos, la mayoría de estos proyectos que estaban sobre tierra tradicional no tenía control indígena sobre estos proyectos, no tenían ningún tipo de control indígena. Nosotros nos preguntamos entonces, bueno, esto está mejorando con el tiempo, estos proyectos fueron construidos hace mucho tiempo, elaborados hace mucho tiempo, y ahora las cosas están mejorando en términos de los números generales de los proyectos donde las comunidades indígenas están controlando. Entonces empezamos a mirar cuatro marcos de tiempo. Una, donde las comunidades indígenas no tenían ningún tipo de control o consulta, no podían decir nada, no tenían ningún control sobre los proyectos. Esto fue antes de 1975. No había ningún tipo de propiedad sobre control indígena, pero también miramos en los tiempos con la presentación de la consulta y la acomodación y nuevas políticas. Y en general encontramos que de hecho 48 proyectos que no tenían ninguna propiedad o control indígena sobre el territorio tradicional fueron construidos en el marco de tiempo más reciente. Debemos tener en cuenta que tenemos un tiempo con estos proyectos en cuanto a cuándo empezaron y cuándo estos se activaron, pero nosotros no encontramos los resultados más promisorios en cuanto a este conjunto de datos. Catarina Savic, ella empezó una investigación con el relacionamiento y ellos son una organización sin ánimo de lucro y tiene con participación indígena y construyeron puente entre los negocios indígenas y no indígenas, así como con comunidades. Tienen más o menos 2.200 miembros y casi 2/3 de estos son negocios indígenas. Catarina dijo, bueno, ustedes sabían que hay algo que se llama un desarrollo económico indígena, una empresa de desarrollo económico indígena, y este consejo trabaja con esta compañía de desarrollo económico indígena, y estas son más o menos 294, existen y operan en Canadá. Más o menos hay con 700 comunidades indígenas en Canadá. Esta Corporación de Desarrollo Económico Indígena funciona con bosques, energías, minería, construcción y sector de alojamiento. Entonces Caterina dijo, ¿cuál es el rol, cuál es el papel en cuanto a la energía renovable? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es una compañía de desarrollo económico indígena? Y yo aprendí mucho con este proyecto. Una compañía de desarrollo económico indígena es un modelo de negocio único, no existe en ninguna parte, bueno, no lo conocemos que existe en otra parte. Con la aprobación de los miembros comunitarios, esta organización política, el gobierno elegido de una comunidad indígena puede establecer una compañía de desarrollo económico como un negocio de rentabilidad autónoma para poder participar e integrar las oportunidades de negocio a favor de la comunidad. Y esta EDC puede entrar con alianzas y con diferentes proyectos de energía renovable. Esta es la parte que me sorprendió más y que yo aprendí de este proyecto, y que diferente a los otros modelos de negocio, los miembros de comunidad son los únicos propietarios. ¿Qué significa? Que esta empresa de desarrollo económico es directamente responsable y reporta a la comunidad, su junta directiva y su organización política indígena. Caterina también buscó los tipos de gobernanza, los modelos de gobernanza disponibles en las comunidades indígenas. Tenemos estructuras de gobernanza legal, como esos acuerdos de beneficios e impactos que se consideran muy débiles en términos a los beneficios que las comunidades reciben. Con frecuencia las personas dicen, los acuerdos de impacto y beneficio vienen cuando las comunidades indígenas casi que se empujan a un acuerdo, que son llevadas a la fuerza, no emergen de esta comunidad.
También algunos acuerdos de ingresos y de acciones, algunos acuerdos también de tratados, hay algunas estructuras de gobernanza política que no las voy a tratar y también estructuras de gobernanza económica, son los modelos de negocios, como alianzas, como también propiedades indígenas. Entonces nuestros hallazgos fueron muy interesantes. Nosotros encontramos que este conjunto de datos que les mostré, hasta 26 compañías de desarrollo económico estuvieron comprometidas e involucradas en 47 proyectos: solar, energía, biomás y proyectos hidroeléctricos que tienen un rango entre 0.5 a 230 megawatts. Esto es un gran rango. Encontramos que estas compañías indígenas tienen mayor tendencia a involucrarse en proyectos de propiedad, como todas estas alianzas y joint ventures, mientras que toda esta organización o el Consejo Indígena con frecuencia está más involucrado en las estructuras de gobernanza políticas, como impactando aquellos acuerdos de beneficios, así también como los acuerdos de rentabilidad y de ingresos. Hemos encontrado corporaciones de desarrollo económico indígena cuando una organización hace parte de esto. La participación es más probable que ocurra, la pertenencia es más probable que pase en este caso. Sin embargo, hemos encontrado que a pesar de los beneficios mayores que tengan las comunidades por la propiedad, las comunidades indígenas tienen menos proyectos de energía renovables, y las entrevistas que hemos hecho han confirmado que no todas las comunidades buscan una propiedad total de proyectos de energía renovable. Y esto es y hace parte de la conversación que tenemos en este momento en Canadá. Las comunidades se preocupan por la cantidad de dinero que necesitarían conseguir para poder financiar el proyecto, y han anunciado que los riesgos financieros de la propiedad de proyectos grandes tal vez es muy alta para sus comunidades para poder asumirla. Esto significa que en este momento en Canadá una gran parte de la conversación ronda alrededor de cómo podemos apoyar las comunidades indígenas que quieren involucrarse en infraestructura eléctrica sin que la comunidad tenga que asumir todo este riesgo. Y es una parte muy importante del contexto canadiense el que nos movemos a futuro. En la derecha vemos, aunque nuestra muestra es pequeña por la encuesta que hicimos, vemos que hay muchos beneficios en los que les interesaba, como por ejemplo ingresos, autosuficiencia, creación de empleos, autonomía y autodeterminación, capital social, acceso a energía asequible, empoderamiento y también transición de los combustibles fósiles. Entonces, en este momento quiero tomar la segunda mitad de esta presentación para hablar sobre cómo la conversación en Canadá está cambiando. Entonces, estos resultados que vimos que no mostraban mucho control de los proyectos sobre tierras originarias fueron explicados en parte por las diferencias en las reglas que las comunidades indígenas tenían en términos de conseguir capital prestado. Es muy difícil para las comunidades indígenas en Canadá conseguir capital prestado, a diferencia de otras comunidades. Pero la conversación está cambiando, y parte de la conversación en la que he podido participar, en la que he sido invitada y me honra bastante hacer parte de esto, es esta. Yo no quiero decir que todos, de ninguna forma, pero muchas comunidades indígenas ven la energía renovable como una oportunidad para un desarrollo económico local. Y ellos quieren abordar los déficits energéticos que se avecinan, y quieren liderar la forma de una transición energética renovable. Y como pueden ver en las imágenes, hay 3 documentos y todos tienen que ver con liderazgo indígena en las energías renovables. Y puedo decirles desde mi investigación que he hecho en 2 proyectos diferentes que las comunidades indígenas están liderando, están dando el paso en energías renovables y están demostrando mejores prácticas en términos de cómo interactuamos con las comunidades y en proyectos propiedad de las comunidades o del gobierno. Tuve el placer de ver al jefe Ken Cameron de las Naciones Originarias de Saulteaux hace unos años que hablé con él, y presenciamos el Bennett Dam,
la represa Bennett, que causó impactos muy negativos en los que la comunidad no recibió ningún beneficio. Y hace unos años, el jefe Ken Cameron dijo: la propiedad es la única forma de reconciliación que entendemos. Propiedad y alianza. Este es Patrick Mitchell, es un jefe retirado del grupo Kanaka Bar. Patrick Mitchell estuvo trabajando por décadas en energía renovable y este es uno de los verdaderos líderes en la Colombia Británica trabajando en este tema. Dice que Kanaka Bar trabaja continuamente para entender los riesgos climáticos, nuestras vulnerabilidades e implementar la transición comunitaria al entorno y la economía del mañana. Desde el 89 han estado trabajando en la seguridad energética, con 15 proyectos solares, hidroelectricidad, 2 torres eólicas y estamos dimensionando el almacenamiento con baterías. Hablé con Patrick antes de presentarme y él insistió que les mostrara el sitio web donde hay muchos recursos. Entonces, si alguien está interesado en buscar o conectarse con Patrick, yo los animo, los insto a que por favor entren. Estos son algunos de los vínculos que me pidió que les mostrara. Le dije: nadie va a poder seguir esto en la presentación, pero si ustedes quieren hablar conmigo, les puedo compartir estos links, y estos son los links que él quería compartir con la audiencia. Esta es Leona Humchit, de la nación de Isaac de Bella Vella, en la Columbia Británica de Canadá. Ella está aquí con su padre, el jefe hereditario Machen Melenes, y ella vive en una comunidad que es remota y fuera de la red. Y lo primero que quería decirles a ustedes es que el plan de energético de la comunidad Isaac está disponible para que lo descarguen, y ella quisiera compartir eso con ustedes también. Ella envió un mensaje a toda la industria y organizaciones para apoyarles en aumentar su perfil, sobre todo en esta arena del cambio climático. El 80% de la biodiversidad está intacta cuando la comunidad indígena vive cerca. Somos los primeros en sentir el impacto del cambio climático. Hemos sufrido de forma intergeneracional y ahora tenemos un trauma climático y pena climática. Cuando miramos en la zona, se ofrecieron esquemas para trabajar con las naciones originarias. Sí, tenemos historias de éxito alrededor del país que se capitalizan en sociedades equitativas con las naciones originarias, con la gente que está por venir. Y nuestras acciones climáticas y nuestros equipos centran su esfuerzo en una interacción significativa y en buenas prácticas con naciones que tengan en cuenta la cosmogonía típica y el lenguaje que manejan. Y sabemos que debemos actuar rápidamente para poder lograr un equilibrio con el mundo natural y supernatural, para lograr un equilibrio con nuestras leyes de origen y con la responsabilidad que tenemos y tomar acciones significativas en el cambio climático. Nuestro objetivo es proteger la abundancia de los hogares y los espacios hídricos para las generaciones que vienen, para lograr nuestra visión de una comunidad neutral en carbono. Entonces tuve el placer de trabajar con Patrick y con Leona en algunas de mis siguientes investigaciones que les voy a mostrar. Entonces les voy a documentar los beneficios socioeconómicos de la energía renovable de las naciones originarias en la Columbia Británica. Esta investigación se ha realizado en alianza con Clean Energy BC y con una organización llamada la New Relationship Trust. Esta es una foto mía y con Lorraine White, que fue la directora ejecutiva de Clean Energy BC cuando empezamos la investigación. Clean Energy BC no es efectivamente una organización indígena. Es la voz de poder independiente de la Columbia Británica y tiene 130 miembros, y estos incluyen desarrolladores de proyectos como negocios, pero también 41 naciones originarias, al igual que compañías e instituciones académicas. En la parte derecha hay un mapa de la Columbia Británica.
Y aquí mostré el nombre de muchas de las comunidades que están participando en esta investigación. La Colombia Británica es hogar de más de 100 naciones originarias, algunos tratados, incluso tratados modernos y tierras vírgenes, es decir, otras tierras que nunca han firmado tratados. Hay elementos que están trabajando en el sector de energía renovable con 78 proyectos operativos y 42 que están vendiendo electricidad de hidroeléctricas y otros proyectos que están progresándose. Esto es de hace unos cuantos años. Hemos realizado 20 entrevistas con 16 comunidades originarias, una organización y un consultor, y esto cubre 43 proyectos que están planeados y que están activos. 12 son propiedad mayoritaria de naciones originarias, 2 son propiedad parcial y 7 no tienen propiedad, pero tienen impacto y acuerdos de beneficio o de compartir ganancias. Los proyectos tienen tamaños diferentes y algunos de los proyectos más grandes que tenemos son de 225 megawatts y la mayoría de los proyectos más grandes eran de hidroelectricidad, que es en azul. Los proyectos eólicos están en verde y los amarillos son solares. También podemos ver que un número menor de proyectos de menos de 10 megawatts también se están construyendo en parte de nuestro muestreo. Por favor, no miren esto con cuidado. Son los resultados iniciales que tuvimos. La idea es que nos estamos tomando el tiempo para revisarlo. Lastimosamente, no tengo unos resultados más definidos para ustedes. Pero lo que quería mostrarles es que si miramos estos proyectos activos, aproximadamente la mitad de ellos fueron para autoconsumo o eficiencia energética local. Entonces buscaban apoyar las comunidades localmente y la otra mitad de los proyectos eran para vender energía a la red eléctrica y obtener ingresos de vender esta electricidad. Entonces hay una mezcla en los tipos de proyectos que tuvimos la posibilidad de estudiar en esta muestra. Aún estamos en la mitad del análisis de esto, entonces si están interesados en los resultados de esta investigación, los insto a que por favor hablen conmigo y que cuando tengamos los resultados que se hayan realizado por medio de mi equipo de investigación, al igual que un número de personas que están en el sector que van a revisarlos antes de publicar algo, me alegraría mucho poder compartir eso con todos ustedes cuando esté disponible. Y siempre pueden ir a mi sitio web donde hago links de todo lo que estamos presentando. Analizamos según algo llamado precondiciones o condiciones previas. Hablamos de interacción con la comunidad, motivaciones y el tipo de apoyo que este tipo de proyectos reciben, ya sean financieros o de aliados. También miramos los tipos de beneficio. Cosas como por ejemplo cohesión, capital social, sentido de orgullo, intercambio de conocimiento, si estaban aprendiendo, creando capacidades, resiliencia de suministro, bienestar y calidad de vida, reconciliación, creación de trabajos. Entonces vemos muchos beneficios diferentes y esto es porque, como ustedes recuerdan, una de las diapositivas principales que les mostré del grupo de investigadores, he tenido el lujo de contratar unos investigadores jóvenes que han hecho muchas entrevistas que han durado entre 1 y 4 horas. Estas fueron entrevistas muy profundas y los investigadores que fueron contratados hicieron un trabajo estupendo con ellas, conectando los participantes de este proyecto. Voy a hablar brevemente acerca de algunos de los beneficios. No puedo hablar de todos ellos, pero lo primero que pueden ver es que hay muchos beneficios que fueron reportados a nosotros. Y creo que uno de los motivos que eran muy importantes para Clean Energy y las alianzas que creamos para hacer esto es porque los beneficios a las comunidades indígenas puede que no sean únicamente económicos, en la medida que una comunidad de colonos pueda encontrar beneficios. Algunos beneficios reportados aquí, por ejemplo, fueron que no estábamos quemando diésel y utilizando generador y que era que podíamos escuchar a las aves y el entorno natural. Entonces había muchos beneficios. Efectivamente hay beneficios en términos del orgullo.
Esto aumenta la confianza en la comunidad, apoya los valores tradicionales de la comunidad. La comunidad se vuelve un buen lugar para llamar casa. Otros beneficios son los beneficios en reconciliación. Se nos ha dicho que el reconocimiento de las comunidades como verdaderos propietarios de la tierra, lo que es muy importante para ellos. Hay relaciones más fuertes con la industria, con el gobierno y otras partes. Había conversaciones nuevas entre poblaciones indígenas y no indígenas, y un entendimiento mayor y una apertura entre los pueblos indígenas y no indígenas. Sin embargo, en las entrevistas no diría que estos beneficios se han dispersado en todas partes. Hubo un rango grande, un gamut grande de experiencias. De nuevo, no puedo hablar de todo esto, pero lo que pueden ver es que aprendimos mucho acerca de los beneficios socioeconómicos, como reducir los costos energéticos, dar ingresos a la comunidad, apoyar la comunidad con los ingresos de muchas formas diferentes, interactuando con los jóvenes, con los miembros de la comunidad y recibir ingresos para proyectos futuros. Es una lista bastante larga de beneficios de los que aprendemos. Y también aprendimos que muchos trabajos se crearon o que los ingresos pueden ir hacia a apoyar otro tipo de trabajos u otro tipo de proyectos en las comunidades. Quiero devolverme un momento. Algunas de las asignaciones de ingresos que fueron muy interesantes estuvieron en el apoyo a la reducción de riesgos de incendios, el apoyo de programas a mayores y jóvenes, el apoyo a proyectos futuros y la compensación para miembros comunitarios para que puedan asistir a las reuniones. Entonces, estos ingresos se ponían pensando en la seguridad de la comunidad, en su interacción y el bienestar de la comunidad. Ahora me gustaría pasar mis últimos minutos hablando sobre tendencias y modelos emergentes. Es la última parte de mi charla y estoy abierta a preguntas al final de la presentación si las tienen. Este es un proyecto muy interesante que se desarrolló en Ontario y pasó hace unos cuantos años. El Watay Power, el poder Watay es algo que no hemos visto antes. Y yo creé un sitio web, perdón, que pueden revisar, pero lo interesante acerca de este proyecto es que el mapa es un poco difícil de ver, pero es un mapa del norte de Ontario y pueden ver, por ejemplo, una línea turquesa y unas líneas naranjas y unas rojas. Y estas son las líneas de transmisión de dónde van a estar. Y la idea es que estas van a conectar comunidades que en este momento son remotas a la red eléctrica. Y esto va a permitir que las comunidades puedan vender electricidad a la red si desean, pero también recibir electricidad de esta red y ofrecerles la oportunidad de incrementar el desarrollo económico utilizando la electricidad para otro tipo de desarrollos económicos. 51% de este proyecto es propiedad de 24 naciones originarias en Ontario. 49% del proyecto es propiedad de una compañía energética llamada Fortis Energy. Entonces aquí es donde la conversación está cambiando. Las compañías energéticas en Canadá están empezando a entender que deben trabajar con las comunidades indígenas y que deben ofrecerles propiedad parcial de los proyectos, incluyendo una participación controladora en algunas ocasiones, como una forma de hacer negocios. No estoy segura de qué tan disperso esté esto, qué tan diseminado esté, pero aquí es donde va la conversación en Canadá. ¿Por qué mi equipo fue contratado para investigar los beneficios socioeconómicos de la energía renovable en las comunidades de las naciones originarias en Colombia Británica?
Primero que todo, se decidió trabajar junto y hacer trabajo de abogacía. Quiero decir que yo no soy una defensora, soy una académica nomás. He investigado el apoyo para las organizaciones y las naciones originarias para ayudar a ese trabajo. Entonces, hablando de la descentralización, acerca de estos conflictos que ocurren, BC Hydro es un monopolio regulado que controla la electricidad en la provincia de Columbia Británica. Y la Colombia Británica está implementando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Naciones Originarias. Y las primeras naciones originarias, están diciendo debemos aplicar esto con el fin de poder tener una autoridad energética de las naciones originarias de primer nivel. Y esto es importante porque en la legislación actual, si una municipalidad desea y puede adherirse a las regulaciones, pueden utilizar sus propias redes de energía reguladas. Y si una nación puede solicitar sus propios servicios y la aplicación fue negada en ese caso, entonces dijeron, bueno, si un municipio puede utilizar un servicio regulado energético, ¿por qué las naciones originarias no podrían hacerlo? La Comisión de Columbia Británica de Servicios dijo, tienen razón. Entonces crearon un reporte acerca de cómo las naciones originarias pueden tener un sistema regulado en Columbia Británica y se publicó en el 2020. Las primeras naciones, las naciones originarias con las que he trabajado, que han estado escribiendo esto y han tenido los resultados, y de nuevo me encantaría conectarlos con las organizaciones. Tienen 5 versiones diferentes de autoridades de energéticas de las naciones originarias. Primero es el punto de contacto o creación de puntos de contacto. Esto apoya a las naciones originarias en los que ellas necesitan como intermediarios. Y hablaré de intermediarios a continuación. También puede ser una autoridad energética integrada de forma vertical. Es como su propia versión de monopolio de servicios. También puede ser una interconexión industrial como Wattay Power, trabajando con la línea de distribución y la venta de ellos. Puede ser un acuerdo de minorista, que ellos venden su electricidad a otro consumidor utilizando la red eléctrica. Y el último sería algo que llaman autoridades energéticas locales o regionales para dar oportunidades de etiquete dorado. Significa que se habla con el gobierno y dicen, bueno, estamos creando mucha infraestructura nueva, quiero tomar el 50% de esto y vamos a proporcionarle eso a ustedes, como un ejemplo de un tiquete dorado. Aquí es donde la conversación se encuentra en este momento. Un día antes de salir de mi hogar, BC Hydro anunció los detalles de un nuevo programa de contratación que requiere participación de las naciones originarias. No he tenido la posibilidad de ver eso y tampoco lo han visto las comunidades aún, pero es un nuevo despliegue que se está haciendo. Mi penúltima diapositiva. Otra parte del rompecabezas que está funcionando en Canadá es algo que llamamos intermediarios, y creemos que donde estamos ahora, el evento que estamos, es un evento intermediario. Los intermediarios son organizaciones y se definen por los roles que juegan, incluyendo la proporción y distribución de información necesaria o de servicios, mediación, actividades de innovación que conecten con instituciones financiadoras o políticas, y en la dispersión de nuevas tecnologías y prácticas por medio del nivel regional. Y lo que está pasando en este momento es que hay un número de intermediarios para la energía indígena que juega roles esenciales. Y algunos de los asuntos que están resolviendo, por ejemplo, son los desarrolladores de proyectos tradicionales, las corporaciones. Muchas de ellas muchas veces no tienen el conocimiento intercultural o las habilidades para poder trabajar bien con las comunidades indígenas. No están trabajando, digamos, dentro de el mismo marco de reconciliación.
Y si bien estos intermediarios están haciendo bien las cosas en este momento, ellos tienen la capacidad de trabajar por un lado con algunos de los desarrolladores de proyectos y por el otro lado pueden trabajar directamente con las comunidades con el fin de ayudarle a esas comunidades a obtener lo que desean y ayudarles a que naveguen cómo lograr satisfacer sus necesidades cuando ellos desean trabajar en un proyecto energético. Algunas de las organizaciones que tenemos en Canadá que están haciendo eso son la Autoridad de las Naciones Originarias Energéticas, Clean Energy BC, el Instituto Pembina, New Relationship Trust y también puse aquí un proyecto de investigación, un proyecto académico que también está jugando ese rol llamado Cases y hay otros emergentes acá, como el proyecto del que les voy a mencionar a continuación. Esa es mi última diapositiva. Estoy trabajando en un proyecto que se llama CanStore Energy, que es un proyecto de investigación de 24 millones de dólares. Hay 22 investigadores, es únicamente hablamos de profesores que tenemos más de 100 investigadores, pero de ellos 22 son profesores. Y es liderado por la Universidad de Toronto, que es la institución de investigación más grande de Canadá, y hay 11 instituciones involucradas. En la parte superior derecha hay una imagen de la tecnología, y están tratando de desarrollar tecnología completamente nueva que tal vez se pueda marcar bien o no, o incluso sea demostrable al final del proyecto. Están produciendo o están usando electrolizadores para convertir dióxido de carbono en agua y en una variedad de combustibles que puedan utilizar etanol, propanol o metano y que sean compatibles con la infraestructura existente. A menudo lo que pasa cuando desarrollamos nuevas tecnologías es que dejamos atrás las comunidades y lo dejamos para preguntas de etapas tardías que no abordan como tal las preocupaciones ambientales y sociales de la tecnología. Y lo que este proyecto hace es único y me alegra mucho ser parte de él. Está resaltando la energía y la comunidad y la participación al interactuar de forma activa en etapas tempranas en la información de la comunidad con el desarrollo de estas tecnologías y estamos involucrando dos regiones. Primero en la mitad tenemos la región sureste de Canadá, que tenemos a Hamilton, a Ontario, que es una zona altamente industrializada con mucha polución. Y en la parte superior izquierda estamos interactuando con Yukon, que tiene varias naciones originarias o una red remota. A medida que ustedes como lo han visto en la charla, muchas comunidades indígenas están liderando el camino en la transición energética. Ellos saben cuándo interactuar con las comunidades y están demostrando las mejores prácticas ya. Entonces, específicamente hemos estado mirando comunidades que ya tienen proyectos de transición energética bien avanzados, con metas climáticas muy ambiciosas, a medida que lideran el paso. Una de las cosas que mi equipo está haciendo en este momento es que se está alejando los modelos de propiedad porque es tecnología completamente nueva y muchas de las comunidades son intermediarios que, como por ejemplo la Universidad de Yukon, nos está contando que hay muy buenas relaciones entre las empresas de servicios y las naciones originarias. Y muchas naciones originarias no quieren manejar sus propias redes. Entonces mi equipo lo que está haciendo en este momento es que estamos tratando de mirar el rango más amplio de modelos de gobernancia donde las comunidades puedan interactuar con las infraestructuras energéticas sin necesariamente tener que ser propietarios de esa infraestructura energética y tendremos por lo menos preliminarmente resultados para las primeras reuniones. En mayo de 2024 el proyecto inició y va a estar continuando hasta el 2030. Y eso es todo. Muchas gracias. If anyone has Si alguien tiene alguna pregunta, en este momento puedo responderlas.
Si alguien va a hacer pregunta, por favor utilice el micrófono. Hello. Yes. Good morning. Thank you so much for your intervention. It was so Gracias por su intervención, fue muy interesante. Mi nombre es Juanita Ariza, soy secretaria de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Congreso de Colombia. Es un placer ver este proceso y nos gustaría saber si usted tiene como recomendaciones sobre el caso de La Guajira con respecto a la situación que tal vez usted conozca, que llevamos más de 30 años en las comunidades tratando, estando alejadas del acceso al agua, del acceso a un desarrollo apropiado de los derechos, no únicamente como humanos, sino los problemas que la naturaleza presenta. Entonces me gustaría saber qué recomendaciones específicas podría darnos sobre el caso de La Guajira y también que nos encantaría que usted nos acompañara en la Comisión de Agua para contarnos más. y preguntarle si tiene recomendaciones específicas frente al caso de La Guajira, tomando en cuenta que la comunidad ha sido que ha sido privada del derecho al agua y así como las comunidades y el territorio. Entonces quisiera saber si tiene algunas recomendaciones específicas en el caso de La Guajira y que la invitamos entonces también a que nos acompañe en la Comisión de Agua del Senado. Muchísimas gracias. Uy, muchas gracias por esa pregunta. Vamos a ver si podemos colocar nuevamente las diapositivas. Bueno, primero que todo, yo no provengo de una comunidad indígena, yo soy investigadora, pero sí tuve el placer de trabajar con muchas comunidades indígenas y pues sobre estos resultados. Sí tengo algunas de recomendaciones para dar muchas personas en este salón que han luchado con estos temas de primera mano, en términos de los derechos preexistentes con respecto a las instituciones y las infraestructuras que se van a requerir con el fin de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Esto incluye Tommy, que va a hablar pronto, pero también me gustaría mencionar el jefe Chief Patrick, el Chief Patrick, y los animo que el trabajo que él ha hecho, el jefe Patrick Mitchell, porque él tiene, bueno, estuvieron buscando una licencia ambiental para poder desarrollar cualquier tipo, pasaron muchos años, tuvieron que ser muy pacientes y jugar por mucho tiempo un rol y también y buscando pues como poder defender y poder mirar, y también Kanaka Barband y el viaje que ellos han realizado, toda esta ruta. En términos de las recomendaciones, ustedes se están dando cuenta y están mirando que la investigación demuestra que es muy difícil desarrollar algunos de estos proyectos sin ese tipo de ayuda de instituciones, de parte de instituciones que las puedan apoyar. Entonces, por eso yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes lo que tengo, pero soy investigadora, entonces digamos que yo les voy a hablar y contestar como investigadora, pero no sé si de pronto esta sea la mejor respuesta, pero aprender de lo que está ocurriendo en otras comunidades, participando, integrándonos con ellas, lo que ellos han hecho con situaciones similares, parecidas. Y una de las cosas que yo estoy trabajando con el investigador que fue mencionado aquí, el doctor Anna Burka, es que nosotros estamos tratando de mirar cuál serían los tipos universales de instituciones que se requieren para poder apoyar proyectos comunitarios, porque esto también ayuda a los investigadores. Entonces, nosotros estamos desarrollando esto en estos momentos, creo que esta es otra parte. Pero tener acceso a los recursos y la red es la base número 1 de la pirámide, como esa precondición para poder continuar, para poder mover adelante. Entonces, si yo los puedo conectar con alguien que a ustedes les interese, estaré más que feliz para poderlos apoyar. Espero que esta respuesta les haya ayudado. El código QR hicieron esta pregunta.
Algunos profesionales y no profesionales Wayuu estamos dando el paso para construir un modelo de negocio propio Wayúa. ¿Estarías dispuesta, en el marco de esta alianza de innovación social, académica y de gobernanza, en la orientación y revisión de esta construcción con el pueblo Wayuu, que será el mayor afectado en esta transición energética justa? Sí, sí, totalmente. Voy a regresar. Voy a leerles de nuevo, porque esto está en inglés. Totalmente. Y esta primera parte, digamos, esta información que yo les puedo compartir es empezar con esos modelos de negocio que ustedes ya tienen y que estén funcionando para ustedes. Empiecen con las estructuras legales que ya tienen disponible, y esta diapositiva nos muestra que en Nueva Zelanda los modelos de propiedad son diferentes tipos de fideicomisos en lugar de fondos de caridad. Por ejemplo, en Canadá los tipos de propiedad son cooperativas, pero también propiedades y también de redes de alcaldías, lo que significa es que las alcaldías de Ontario tienen sus propias redes por muchos años, pero esto no es permitido en Nueva Zelanda. Entonces, absolutamente me gustaría mucho poderles ayudar con su análisis. Siempre en nuestro laboratorio publicamos todo para que pueda ser compartido por tantas personas como sea posible. Esta ruta, este viaje, tal vez me dice que tengo que apoyarme un poco más en servicios de traducción para tantos trabajos que hacemos, pero sí estaré buscando financiación para que nos ayude con esta parte de la traducción. Pero sí les puedo decir que ustedes saben lo que trabaja y funciona en sus comunidades. E incluso si es un tipo completamente diferente de negocio, en el caso de las empresas de desarrollo económico que ya estaban operando y funcionando en muchos sectores, y luego ellos simplemente transicionaron a energía renovable en Canadá. Entonces, yo les digo, empiecen con modelos que ustedes ya conocen, que están funcionando para ustedes, y luego empezar a mirar en otros modelos y mirar si estos se pueden ajustar a lo que su comunidad necesita, integrarse con lo que más se pueda con la comunidad, preguntarles si también se ajusta a lo que ustedes tienen. ¿Podrías ampliar el modo cómo usaste el concepto de reconciliación? Yeah. Este modelo de reconciliación ha sido, creo que, una fuente tanto como un poco de frustración y un poco de movimiento hacia adelante en Canadá. La reconciliación en otros lugares tal vez ha involucrado el cambio de leyes, y creo que en Canadá, bueno, desde mi perspectiva como una persona que ya ha sido asentada, que ya se ha sentado, es sobre la verdad. La verdad es muy importante para Canadá, decir la verdad de lo que ocurrió a las personas indígenas bajo la regla del colonialismo. Y en este modelo de verdad y reconciliación, el hecho de que no podamos mover hacia adelante hasta que no conozcamos la verdad. Y esto giraba mucho con las escuelas residenciales, donde los niños fueron retirados y se llevaron de sus comunidades y los enviaron a otras escuelas donde no solo fueron abusados, pero los niños no fueron participantes que bajo su propia voluntad pudieron ayudar, y ellos estuvieron con desnutrición, estuvieron evaluados. Entonces hubo muchas cosas que estuvimos aprendiendo con la verdad. Esto se tiene que reconocer. ¿Cómo podemos seguir adelante? Bueno, yo creo que una de las cosas que viene una y otra vez con la investigación es que las comunidades indígenas y las personas indígenas tienen una concepción muy diferente que el gobierno colonial de lo que la reconciliación es. Ambos piensan diferente al respecto de lo que es reconciliación, y es una parte muy importante como yo para poder entender, y por eso yo solo hago investigación, donde yo me puedo integrar, puedo participar con las comunidades indígenas. De lo contrario, yo no voy a hacer ningún tipo de investigación en donde yo no me pueda integrar. Pero para algunas personas creo que esto ha sido exitoso, para otros no creo que sea tan exitoso. Y yo creo que en
términos del cambio que nosotros estamos sintiendo. No ha sido como esa reconciliación tan dulce con nuevas legislaciones y nuevas leyes, pero esto ha contribuido en esa conversación donde estamos viendo mucho movimiento que va moviendo hacia adelante, que va hacia adelante, pero tal vez yo no sea la mejor persona para responder esta pregunta. Mi pregunta son dos preguntas. La primera es, ¿qué mecanismos de mitigación de riesgo financiero existen para las comunidades porque esa es la barrera más grande para involucrarse en los proyectos energéticos? Entonces, ¿qué mecanismos de mitigación de riesgo? Y la segunda, en el caso de esta empresa que se llama Watay Power, que es una alianza entre las comunidades indígenas y esta empresa que se llama Fortis Energy, ¿cuál fue el mecanismo de alianza para lograr esa, digamos, esa colaboración? Gracias. Watay Power es muy nueva y solo recientemente lo anunciaron. Entonces les recomiendo mucho que miren la página web y tiene mucho más de lo que yo les he mostrado hoy aquí. Esto ha sido publicado por las 24 primeras naciones en Ontario y bueno, tienen mayor información, si pueden entrar y les van a brindar más información tanto como sea posible en el proyecto. Aún no se ha construido, solo están negociando el acuerdo. Con frecuencia los términos de estas negociaciones son muy privadas, son muy confidenciales y no se publican. Yo sí sé que una de las personas que están involucradas en las negociaciones, y lo conozco hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues no es solo sobre las primeras naciones y es como de las 24 primeras naciones juntas, y creo que hubo mucha conversación, mucha discusión, mucha negociación ocurriendo con este grupo, pero les recomiendo fuertemente, por favor, entren en esta página, pues búsquenme y yo les tengo un contacto con este proyecto para que la puedan buscar. Y si ustedes pueden mirar la página web, yo sé que una de las cosas muy buenas de este proyecto es que cuando es una historia nueva hay tanta información para que ustedes puedan recolectar, porque son historias buenas que las personas quieren compartir. Disculpen que no les pueda brindar más información. ¿Cuál fue la otra pregunta de nuevo? Sí, el riesgo, la mitigación de riesgo financiero. Esto es algo que ha sido discutido, ha sido hablado en este momento en Canadá. Entonces hay diferentes organizaciones que están emergiendo y algo muy interesante es que el gobierno federal ha tenido financiación, ha ofrecido financiación para poder promover y abogar por estos cambios. Entonces así es como nosotros fuimos contratados, era una financiación del gobierno federal que pagó por nuestra investigación. Hay algunas otras organizaciones, aquellas que ya les mencioné aquí, pero también hay proyectos de primeras naciones. Esto es una coalición que está emergiendo y también hay algunas otras organizaciones que están emergiendo. No me acuerdo cuáles son, pero lo que usted está preguntando, pues digamos que es como la parte más importante de la conversación, y es en cuanto a qué tipo de fondos se necesitan, cómo se pueden ofrecer y también, sí, cómo podemos ofrecerles esta mitigación de riesgo, principalmente a nivel financiero. Gracias por su pregunta. Buenas tardes. ¿Hay una fórmula para calcular el precio de la tierra en la ecuación de la energía en estos acuerdos que se han hecho entre empresas y territorios indígenas? Muy buena pregunta, y le puedo decir que haciendo investigación con Canadá y con Aotearoa, todos estos documentos son cerrados, por eso es muy difícil que yo los pueda compartir, poderles compartir estos detalles. Entonces, creo, por lo menos una participación e integración específica es una buena manera para poder hablar con alguien directamente que está involucrado en un proyecto específico. ¿Por qué? Porque es muy difícil
encontrarse y recibir esta información que usted me está preguntando. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Joica por su presentación. El espacio a continuación es un almuerzo libre para todos los asistentes. Les convocamos de regreso a las 12 en punto de la tarde para continuar con nuestra agenda. Les recomiendo llevarse todas sus pertenencias, por si alguna cosa. Bueno.